¿Qué tal, amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? El compositor Alan Menken, autor de las bandas sonoras más celebradas de las últimas décadas de Walt Disney, como La Sirenita, La Bella y la Bestia o Pocahontas, se ha despachado bien en sus redes sociales contra la compañía en estas últimas semanas, cuando se han cumplido los 30 años del estreno de una de las joyas del estudio de animación de todos los tiempos, El Jorobado de Notre Dame. Sí, no exagero cuando la califico de esta manera, como vamos a demostrar en los próximos minutos, al menos en lo que es el ámbito musical. La versión animada y en muchas cosas libres de la obra del campanero condenado a estar encerrado en la catedral parisina, aquella novela que publicó Victor Hugo en 1831, contó con banda sonora de Alan Menken, que, como se puede ver ahora mismo en pantalla, ha escrito lo siguiente que traduzco a continuación. Ahí lo veis. Hace 30 años, uno de los mejores, más ambiciosos y hermosos musicales de animación de la historia, y probablemente el peor eslogan publicitario imaginable: únete a las fiestas. ¿En serio? El cariño y el respeto por el musical del Jorobado de Notre Dame, creado por Stephen y por mí, Stephen Schwartz es el autor de las letras de las canciones, no ha hecho más que crecer enormemente con el paso del tiempo. Nuestra adaptación teatral es algo único y rompedor, porque después de la película hubo una adaptación al teatro, y pronto será reconocida en todo el mundo. Hagámoslo realidad, Disney. Bueno, este mensaje está claro que Alan Menken lo ha expresado dándole la línea de flotación a la compañía. Esta manera de expresarse de Menken es producto no solo del trato que Disney ha venido dando a la película en estas 3 décadas, sino de la consideración generalizada de que El Jorobado de Notre Dame es una obra menor en la filmografía de esta casa, amparándose en esta afirmación quienes dieron de lado la extraordinaria calidad de animación de la película y de su música, que ni siquiera muchos han llegado a intentar oír y comprender, más allá de la cancioncita de rigor con la que se marca siempre el lomo de las películas de Disney. El Jorobado de Notre Dame recibió inmediatamente el San Benito de película oscura, adulta, de temática poco infantil, vamos, como si Fantasía de 1940 hubiera sido muy para niños, o como si La muerte de Bambi no hubiera sido algo crudísimo para las delicadas mentes infantiles, o si La mofa de las orejas de Dumbo no tuviera misericordia, o Los líos de la plumera y del candelabro tras las cortinas de La Bella y la Bestia eran porque estaban jugando al corre que te pillo, ambos. Claro, en fin. Sí, es adulta. El Jorobado de Notre Dame es adulta, es oscura en parte. Y es un alegato político y religioso enorme, que bien podrían ver los niños en las escuelas ahora más que las aventuras de Winnie the Pooh. Es un alegato antirracista brutal. Es una crítica, eso sí, velada, un poquito cobarde, ahora lo veremos, al lado oscuro de la Iglesia, al poder. Hay asesinatos de inocentes, hay quema de hogares con gente dentro. Aunque al final, bueno, hay crueldad con los desiguales, pero al final impera la bondad y la música participa enormemente de todo esto, no acompañado, sino lanzando, haciendo un discurso narrativo espectacular, con una semántica explicativa musical basada principalmente en los personajes y en sus características, y se convierte en una joya de Disney maltratada también, cuando en los Oscars de 1997 fue nominada, pero la estatuilla se la dieron a Rachel Portman por Emma. Bueno, en fin, ese es otro tema. Es verdad que Disney, con todos mis respetos a Rachel Portman, es verdad que Disney venía precedida de ganar el Oscar a la música un año tras otro. Pues joder, si ganó Aladdin, ganó Pocahontas, ¿cómo vas a dejar fuera de la gloria la obra maestra de Menken como es El Jorobado de Notre Dame? Bueno, vamos a empezar a analizar la película y vamos a empezar a hablar de la música del Jorobado
de Notre Dame. Bueno, la música del Jorobado de Notre Dame se construye sobre tres principales temas. Uno, cómo se musicaliza el personaje de Frollo, su directa relación con Notre Dame, con la catedral y las campanas de la catedral. Dos, Quasimodo y su libertad, basado en un tema excepcional de la película, importantísimo en ella, el Out There, fuera, que él lo canta. Pues ese tema no solamente es cantado, hay momentos en la película excepcionales que explicaremos. Y el tercero, efectivamente, el personaje que falta, Esmeralda, el amor, la representación de Esmeralda como salvadora de la humillación hacia su amigo y como mujer. Lo explicamos todo ahora. La película comienza con el coro cantando unos segundos mientras aparecen en pantalla los créditos sobre fondo negro. Hay unas letras medievales de colores y a diferencia de lo que vamos a escuchar muy poco después, cuando aparezcan nuevamente las voces del coro, el texto que escuchamos muy bajito no tiene procedencia religiosa ni está basada en composiciones eclesiásticas de siglos pasados. La película se abre con un suave mensaje en latín hecho por el propio Alan Menken que dice Olin Deus accelere hoc saeculorum splendium accelere fiat venire Olin, que traducido en castellano significa algo así como un día, Dios apresura este siglo espléndido, apresúrate, haz que llegue el día. Pero ese positivo mensaje de que haz que llegue el día y todo eso tan bonito, con esas campanas, es bruscamente interrumpido por otro coro con un tono grave que puede parecer estar relacionado con las campanas de Notre Dame, porque suenan en ese momento con toda su fuerza, con la catedral en sí. Eso está formado por una estrofa musical de 3 frases, 2 con 3 notas y una resolutiva con 6 que nosotros identificamos enseguida como uno de los temas emblemáticos de la película. Tarara, tarara, tarararara. Es probable que las notas con las que se nos presenta la película tras el coro gregoriano y que es uno de los identificativos que lo acabamos de escuchar y lo he ofrecido, pues se unan en un solo cuerpo las campanas, Notre Dame y a Frollo. ¿Cómo es posible que suceda eso si Notre Dame es un lugar positivo en la historia y Frollo es el malo? Bueno, expliquemos. El bufón Clopin explica la historia, la recordáis, ¿no? Y la huida por los suburbios de París de una gitana con su bebé. En el minuto 2 segundos 40 aparece Frollo por vez primera y en la letra de la canción dice textualmente Bells of Notre Dame. Judge Claude Frollo, the bells of Notre Dame. Suenan las campanas y podríamos pensar que lo lógico sería incluir las notas musicales del inicio de la película tras el gregoriano que antes os he recordado, pero Menken introduce el coro cantando Kyrie eleison, que significa en griego antiguo Señor ten piedad. Es una frase tradicional de los cantos religiosos que vuelve a repetirse a los pocos segundos cuando aparece nuevamente Frollo amenazante. Claude Frollo longed to purge the world of vice and sin. ¿El sentido de esto? Pues está muy claro. Alan Menken está relacionando al personaje que aparece en pantalla por vez primera, pues primeramente con las campanas de la iglesia protagonista
y segundo con un canto religioso, el Kyrie eleison. Disney suavizó de cara al público y sobre todo al público infantil el hecho de que el malvado de la película, el exterminador de gitanos, el limpiador étnico de París, fuera un clérigo, un alto cargo de la iglesia. Pero Alan Menken no. Frollo aparece musicalmente y suena por 2 veces el Kyrie eleison, 2 veces. El compositor, con un mensaje subliminal, está revelando que aunque la historia para la que ha sido contratado por Disney se ha cambiado al religioso por un juez, la realidad es que ese abominable personaje era el archidiácono de la Catedral de Notre Dame, como así figura en la novela original de Victor Hugo. Por eso, además, la música de las campanas de Notre Dame y de Frollo, todo se junta con su maldad y es una moneda con esas 2 caras indisolubles en la historia. Y si seguimos teniendo dudas de que esta música relaciona a las campanas a Notre Dame y Frollo, pues, por ejemplo, ¿qué notas musicales suenan la primera vez que aparece en la película? No Frollo, ya lo hemos visto, sino el Palacio de Justicia, que es la sede de Frollo. Cuando llega el Capitán Febo en el minuto 18 de la película y aparece ese imponente edificio, ¿pues qué notas suenan? Pues esas mismas. Y una de las secuencias más impactantes de la película es el ruego a la Virgen por parte de Frollo para que le quite de su vista a Esmeralda. Bueno, ya lo recordáis todo, una parte de la película espeluznante. Bueno, pues ese tema cuyo estribillo musical se corresponde a las notas ya reseñadas anteriormente y a las campanas. Eso sale en el minuto 49 de la película. Observad. El tema de las campanas, Frollo, Notre Dame, aparece finalmente en la muerte del juez. A punto de asestar un golpe mortal con la espada esmeralda sobre la base de la gárgola, las notas suenan amenazadoras, mostrando todo el poder del malvado de la película, que se levanta y se alza para dar el golpe de gracia, pero durará poco. La base de la piedra cederá y Frollo cae al vacío hasta llegar al fuego de abajo, rematando al personaje musicalmente con las 3 notas primeras del tema y una grave que el espectador recibe en su percepción como un clarísimo final de lo que ve o a quien ve en pantalla. Y ya, hasta el final de la película, no suena, no aparecen las campanas del tema, de las campanas de Frollo, de las campanas de Notre Dame, tarara, tarara, no aparece. Es tan espectacular que, por ejemplo, ese tema que hemos identificado al principio podría sonar al salir por la puerta de Notre Dame Esmeralda y Febo. Pero es que ese tema no es de ellos, es de Frollo y las campanas, en esa doble cara de moneda que os he dicho. Además, el espectador percibiría que el tema no se corresponde a algo alegre, a un momento espectacular, sí, pero romántico, amoroso. Vamos a comprobarlo. Esta es la secuencia de la música original que coloca Alan Menken, una música alegre para un momento romántico y de triunfo. Y esto que vais a oír es esta misma secuencia a la que yo lo he colocado, pues esas campanas de Notre Dame que podían sonar aquí. ¿Veis? Bueno, como hay algo que no, como esa gravedad, esa amenazadora, como esa gravedad ya no está en ese momento de la película, está hasta que Frollo ha muerto. Bueno, sí, ya sé que algunos vais a decirme, es que el tema que está identificando durante toda la película con Frollo se aparece después.
Bueno, efectivamente, al final del todo de la película, pero tonado a mayor para darle triunfo. Al principio de la película está en una tonalidad marcadamente menor, con un fuerte color modal eclesiástico, opresivo, gótico. Tororo, tororo. El coro y la orquesta rompen con el mismísimo tema del inicio ahora, cuando llega al final, pero lo transmuta por completo a una tonalidad mayor, gloriosa, abierta, específicamente en un clima sinfónico colosal, en una tonalidad mayor hiperbrillante. Entonces el tema vuelve a sonar, pero ya no amenaza como amenazaba desde el principio que sale la película, las campanas, Notre Dame, Frollo, ya no, ya ahí no hay amenaza ninguna. Ya el tono está en otro, el tema está en otro tono y ya suena de otra manera. Y así termina la película, con el tema con el que comenzaba, pero tonado. Y suena así. Don't you ever migrate! Esto que ocurre muchísimo en el cine nos remonta, por ejemplo, a mí particularmente me recuerda muchísimo a una película magistral en todos los aspectos, incluido el musical. Esto del tonarle el tema para que el tema suene de otra manera y para que suene más espiritual o más grande o suene o el tormento se le quita el tema que suena a ese tema que nos acompaña y que suena al principio. Esto, por ejemplo, ocurría con Ben-Hur, con la banda sonora de Miklos Rozsa. La banda sonora de Miklos Rozsa, el tema de Ben-Hur, suena totalmente distinto cuando empieza la película, que es muy espiritual, que es un tema espectacular, un tema con coros, un tema con una música muy... Pero es un tema que irradia un mensaje de sufrimiento y es un tema que irradia una historia que va a ocurrir. Cuando la película termina y aparece ese plano secuencia final en donde se ven las cruces, las tres cruces del final, ¿recordáis ese tema, ese final de la película? Y las tres cruces están vacías y aparece por abajo un pastor con unas ovejas y te aparece ese cielo en símbolo de la resurrección de Cristo. El tema que suena es el mismo que ha sonado en otras ocasiones, pero suena con un coro y suena con un tono mayor. El tono está elevado, el tema suena de otra manera, el tema suena triunfal, el tema suena espiritual. Es lo mismo. Alan Menken hace lo mismo que Miklos Rozsa. Sigamos con Frollo. Ahora vamos a analizar la letra de la persecución a caballo que hace Frollo para capturar a la madre de Quasimodo. Vámonos de nuevo a cuando aparece por vez primera el Frollo y aparece el Kirieleison. Mientras que en numerosas películas
encontramos músicas que no pasan más allá de acompañar a las imágenes más transitorias, a las que se les suele llamar la música que se le coloca música incidental, que apostillan lo visionado para darle más dinamismo o crear el ambiente propicio de la secuencia de persecución. Y punto, ya está. En esta persecución existe toda una semántica musical absolutamente extraordinaria. El ritmo va acompasado al trote del caballo. La percusión de platillos y caja, el tambor. Las campanas tubulares. Y sobre todo los coros nos conducen al desenlace, narrándonos lo que sucede, pero con una letra del siglo XIII. El Dies Irae, que le ha colocado Alan Menken nada más y nada menos a esta música. El Dies Irae que nos habla, si el otro, el Kyrie eleison, era un tema religioso también, pero este nos habla en latín del día de la ira, del juez que llegará en un futuro para decir quién se salva y quién será condenado al infierno. Ese es el tema que suena en la persecución. Tambores, percusión, campanas tubulares. No obstante, todo perdido ante el pozo donde Frollo va a arrojar al bebé, aparece el abad de la catedral, ¡stop!, a recriminarle su actitud, y el juez comenzará a tener miedo, a contemplar cómo las efigies de Notre Dame lo miran juzgándolo a él, incluso hasta llegar al final a la propia Virgen con rostro amenazador ante las maldades de Frollo. Y en todo ese proceso de su acobardamiento, apareciendo nuevamente el coro con la frase Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Vuelve al principio de la persecución de Frollo. Y con esa termina. Vaya secuencia de esas imágenes en piedra mirando a Frollo, amenazándolo, y Frollo, pues se acobarda ante lo que está viendo, y vaya desarrollo musical de todo lo que os estoy contando. And for one time in his life of power and control, Frollo felt a twinge of fear for his immortal soul. What must I do? Care for the child. Siempre me ha llamado poderosísimamente la atención cómo de la banda sonora del Jorobado de Notre Dame se ha dado de lado a uno de los temas más excepcionales compuestos para una película de Walt Disney en toda su historia. El tema es Out There, fuera, que sería la traducción correcta al castellano. Es un tema que suena en la película cantado, la música de Alan Menken, la letra de Stephen Schwartz, cantado cuando Frollo y Quasimodo están hablando entre ellos dentro de la Notre Dame, en el campanario. Él está haciendo unas preguntas, el Frollo a Quasimodo, para que Quasimodo conteste, y descubre que él está pendiente de la fiesta que se va a celebrar fuera. Y entonces pues el juez le llama la atención y le dice que ahí fuera no hay nada bueno y que todo lo que hay fuera es malo. Y entonces cuando el juez se marcha, Frollo, Quasimodo mira desde arriba, desde el campanario donde él está, y canta esa maravillosa y magnífica canción, que es un prodigio de música, de letra, de voz, cantada por Tom Hulce en versión original, y que es un tema luminoso y un tema y con un sinfonismo, una utilización de las trompas, de las cuerdas, es un tema, una cosa maravillosa. Y es un tema que pertenece a esta banda sonora que Alan Menken lo tiene como uno de sus temas preferidos, de los que ha compuesto a lo largo de toda su historia, de su dilatada historia musical, cinematográfica, pero que en general el público parece que esa secuencia sí la ve como muy bonita, pero no es consciente de la música que se ha hecho ahí. Y ahora vamos a hablar de la importancia que tiene ese tema, no solamente letrístico, sino sobre todo musical, no en ese momento, sino a lo largo de toda la película. Es el segundo tema importante sobre los tres que pivota la película. Si antes estábamos hablando de lo que identifica a Frollo, que no deja de ser una identificación
con Notre Dame y con las campanas, aunque en un principio no nos lo pareciera, ya os lo he contado por qué. Ahora hay un tema fundamental en la película. El outer no es solamente para esa secuencia de 5 o 6 minutos que os he dicho. Outer fuera es el entronque del personaje principal de la película, psicológicamente hablando, lo que quiere hacer Quasimodo, lo que quiere salir fuera, y es el objetivo principal que hay en la película de su personaje. Es lo que quiere hacer desde el principio, salir de aquella cárcel en la que se encuentra para normalizar su situación. Por eso en la película cobra mucha importancia las notas del tema outer en muchos momentos. No solamente ahí, aparecen en un momento al principio, aparecen en otro momento enseguida, después aparece otra vez y aparece al final del todo, también cuando... Bueno, os lo voy a contar. Si no recordáis el outer cantado, aquí tenéis algunas notas antes de analizar este tema. There among the millers and the weavers and their wives, through the roofs and gables I can see them. Every day they shout and scold and go about their lives, heedless of the gift it is to be them. If I was in their skin, I'd treasure every instant of their strolling by the sand. Taste the morning out there like ordinary men who freely walk about there just one day, and then I swear I'll be content. En realidad sus primeras notas se adivinan cuando Frollo toma la decisión de dejar con vida a Quasimodo encerrado en la torre de Notre Dame, al principio de la película, cuando Clopin cuenta todo lo que está ocurriendo. Estamos en el minuto 5, segundo 20 de la película. Se entremezclan con el que identifica las campanas al juez desde el inicio de la película que os he contado anteriormente, ese tema con el que os estoy diciendo. Well, but let him live with you in your church. Live here? Where? Anywhere. Just so he's kept locked away where no one else can see. The bell tower, perhaps. And who knows, our Lord works in mysterious ways. Even this foul creature may yet prove one day to be. En el minuto 10 vuelve a sonar el desarrollo de outer, pero en un tono menor. ¿Por qué? Porque en ese minuto aparece Frollo, que prohíbe la libertad de Quasimodo y por lo tanto de los que nos cuenta el tema musical. Fijaos. Oh, no. Oh, good morning, Master. Dear boy, whomever are you talking to? My friends, I see. And what are your friends made of, Quasimodo? Stone. En el minuto 11:50 de la película, Frollo le recuerda a Quasimodo que su madre le abandonó y él le recogió, tergiversando, como sabéis, absolutamente la historia. Y suenan las notas recordatorias del Kyrie eleison que imperó hace tan solo 8 minutos antes y que aparecieron en la secuencia dotándolo de un sentido trascendental y grave. And when your heartless mother abandoned you as a child, anyone else would have drowned you. And this is my thanks for taking you in and raising you as my son? I'm sorry, sir. Oh, my dear Quasimodo. Y algo muy revelador de todo esto, muy bien hecho al final de la película, 1 hora y 23 minutos de la película. Quasimodo sale de Notre Dame titubeando, cogido la mano de Esmeralda. Antes ya habían salido, como hemos visto anteriormente, al Capitán Febo y Esmeralda, pero Esmeralda lo trae fuera. La música que suena es la suya, la de la libertad deseada desde el inicio de la película. Mirando hacia la ciudad, es que no puede haber otra cuando por fin va a disfrutar de la libertad. Pero ojo a esta secuencia, a la niña acercándose a la cara de Quasimodo, a tocarlo, a ver si era de verdad. Al guiño, al coro de voz luminosa comparándolo con aquel momento de la Esmeralda Redentora que vamos a explicar después cuando expliquemos el tema de Esmeralda.
el titubeo jugando con los temas que suenan en segundos. Primero el outer con cuerdas, después el coro para romper con el outer definitivo, con el outer ya imponiéndose. ¿Por qué? Porque confirma la libertad, la aceptación popular, la aceptación de la gente del personaje de Quasimodo. El titubeo de la música nos conduce a una situación de estar tensos hasta que la música es la que arranca. Quasimodo ya ha salido y Quasimodo es aceptado por la gente. Bueno, ya hemos identificado al personaje de Frollo, Notre Dame, las campanas, hemos identificado al personaje de Quasimodo fundamental y su condición, su deseo de salir como elemento fundamental, como clave fundamental de la película, y lo que os comentaba al principio era el tercer personaje en la película definido también musicalmente, el personaje de Esmeralda, el personaje de la cíngara, de la gitana que, bueno, que obnubila a Quasimodo y obnubila al Capitán Febo y, bueno, pues obnubila y muchas otras cosas más también al juez Frollo. Bueno, el tema musical de Esmeralda, ¿cómo lo trata Alan Menken? ¿Cómo se podría tratar el personaje de esta mujer? ¿Se podría tratar con una música romántica? ¿Se podría tratar con una música étnica? Bueno, cualquier compositor que va a tratar la historia de una gitana puede jugar con todos esos condicionantes y decir, bueno, si es una cíngara, pues podemos inspirar un poco la música cíngara, tan característica también, con el personaje, o si es una mujer, digamos que aparte de su condición étnica, es una mujer adivina, pues podríamos meter un poquito de mezcla de magia. No. Esmeralda musicalmente es un personaje redentor y es un personaje blanco, limpio. Sí, sí, blanco, gitano, ¿cómo? Sí, sí. Esto se ve perfectamente y empieza a verse en la fiesta del día Topsy-Turvy Day. La fiesta de Topsy-Turvy Day, que aquí se tradujo la fiesta del día todo al revés. No sé si, me imagino que lo recordáis. Estamos hablando de la fiesta en donde, bueno, pues a la que sale precisamente Quasimodo para disfrutar, aunque Frollo se lo había prohibido, y todo el mundo pues está en la calle disfrutando, viviéndolo. El bufón Clopin pues está liando la parda con sus amigos y todo el mundo pues hace las caretas al revés, todo al revés, pues ahí es donde party here in town. Once a year we turn all parties upside down. Every man's a king and every king's a clown. Once again it's Topsy-Turvy Day. Aparte de la música divertida, lo importante que se relaciona con Esmeralda. Interesantísimo la secuencia de Esmeralda. Salvadora del humillado, blanca, nívea, pura. Tras el desenfreno rítmico musical, el juego medieval y la locura corística, en el minuto 27 de la película la gente descubre que Quasimodo es el campanero y comienza una fiesta en torno a él que finalizará con un escarnio, con la humillación, la proclamación de un rey para ridiculizarlo, cuando se inicia la lluvia de tomates y un soldado grita «¡Larga vida al rey!». That's ugly. Hail to the king! Oh, the king! Grown up Where you going, Hunchback? The fun's just beginning. Yo no sé a ustedes qué les recuerda esto, pero yo lo tengo clarísimo. Es esta humillación la misma que la de Cristo. Y en esta humillación
surge el coro cantando. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Agnus Dei dona nobis pacem, que significa Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y forma parte de la ceremonia de la misa desde el siglo VII, por cierto, como apunte histórico. Ese Cordero, que era Cristo en su momento, es ahora Quasimodo. Sir, request permission to stop this cruelty. In a moment, Captain. A lesson needs to be learned here. Y encima aparece la Magdalena del Rey, que es Esmeralda. ¿Y con qué música? Con un coro celestial, con unas notas luminosas, las mismas que las del coro gregoriano al inicio de la película, antes de que rompa el coro con la crudeza y el tema de Frollo y las campanas que les he dicho, y que también aquí suenan cuando Frollo increpa a la gitana por ayudarle a Quasimodo ante su sufrimiento en el minuto 28. Don't be afraid. I'm sorry. This wasn't supposed to happen. You, gypsy girl, get down at once. Yes, Your Honor. Just as soon as I free this poor creature. I forbid it. How dare you defy me? Estas notas son las más cercanas al personaje de Esmeralda y el amor que representa en cualquiera de sus aspectos. El amor por Quasimodo como ser humano, la compasión, el amor por Febo como hombre. Aparecen en el inicio de la película, roto por el Frollo, ese tono blanco, aunque no sea lo mismo lo que se cante, pero ese tono suave, en la salvación del escarnio de Quasimodo, en el hecho donde el jorobado la atiende creyendo que ha muerto, a la hora y 19 minutos de la película. Oh no. En el abrazo al jorobado a la hora y 22. Y en las dos manos de Esmeralda y el Capitán Febo, unidas por Quasimodo un minuto después, en la hora y 23 de la película. Y si se dan cuenta, y si no yo se los pongo ahora, son las notas del tema Sueña, cantado, que forma parte de la famosa cancioncita de la película que en español cantó, creo que, Luis Miguel. Someday, when we are wiser, when the world's older, when we have learned. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. El último tema que vamos a destacar de la película no lo hace tanto por su música, sino por lo que es realmente el sentido que le da a El jorobado de Notre Dame esta canción y esos minutos absolutamente maravillosos, reivindicativos y bueno, la parte más comunista de la película, permitidme que diga eso. Alrededor de la media hora, un poco más de unos minutos más de la media hora, Esmeralda entra en Notre Dame y ella tiene una reflexión, canta, se dirige a la Virgen María y le pide, le ruega, pero además con unas palabras en la letra, aparte de la música magnífica de Alan Menken, con una letra difícil de encontrar tanta reivindicación en el cine de animación como aquí. Le dice a la Virgen
le dice a Jesús que eran unos proscritos como ella, como el pueblo gitano. ¿Que ¿En qué se diferencia el pueblo gitano de ellos si eran unos proscritos? Le pide, pero más que pedirle, le inquiere muchas cosas. Se produce esa secuencia en las que ella lo único que quiere es pedir por su pueblo, hace una comparativa con Cristo, hace una comparativa con la Virgen y va caminando hacia un lado mientras los personajes que van dentro de la catedral van caminando hacia otro. ¿Os recordáis? Y se cruzan. Y en la letra, los coros que interpretan, que encarnan a los personajes con los que ella se cruza, van diciendo que quieren fama, que quieren poder, que quieren dinero. Y ella no pide nada de eso. Y hay una simbología del camino que ella coge dirigiéndose por las naves de Notre Dame, mientras que con las personas que lo único que quieren son notoriedad y protagonismo, se cruzan pero en sentido contrario, van andando en sentido contrario a ella. Ella va hacia un lado sola y los demás que van pidiendo a la Virgen y pidiendo a todos los santos van para otro, todos en un mismo, mientras ella va para lo contrario. O sea, la simbología de esta secuencia, la delicadeza de la canción, pero la reivindicación hacia los parias, hacia la gente que no tiene nada, hacia la necesidad de que todos sean iguales, hacia que los proscritos consigan su tierra y consigan su pan, es de una calidad, pero de una reivindicación brutal que aporta ya el culmen a la película a la hora de considerarla un film, a la hora de considerar un film absolutamente reivindicativo. Muy bien, amigos y amigas de Último Estreno, pues esto es todo. Podríamos hablar más, pero se trataba de hacer una visión generalizada, profundizando en algunos aspectos, pero tampoco de hacer un vídeo que, como ya sabéis, siempre se me pone muy largo, se me queda muy largo, pero es una película, El Jorobado de Notre Dame, que merecía la pena porque hay que reivindicarla. Aquí tenéis las razones, aquí tenéis estas aportaciones a la música para que volváis a verla, aunque os he ofrecido muchas imágenes, pero seguramente que os he entrado a ganas de verla otra vez, tranquilamente en el sofá, en pantalla grande, de verla, disfrutarla, si podéis en versión original como os la he ofrecido la mayoría de las veces, mejor. Porque la voz, bien, las voces dobladas muy bien, en España se dobla muy bien, pero las voces originales, como habéis escuchado, son impresionantes. Disfrutarla, ved la película con los ojos y los oídos, y con los oídos, sobre todo, después de conocer lo que yo os he comentado, y ya veréis cómo vais a disfrutar del Jorobado de Notre Dame como de pocas películas en los últimos 30 años. Amigos, hasta el siguiente vídeo, reportaje, la siguiente crítica, o lo siguiente que queramos introducir en Último Estreno. Si os ha gustado el vídeo y si os gusta el canal, ya sabéis, suscribiros y también a la campanita. Saludos de José Carlos Fernández, hasta el siguiente.